Bienvenidos a un nuevo video de Eterno Hollywoodland. Espero que se encuentren muy bien. Ahora que ya estamos aquí de regreso, nuevamente después de mucho tiempo. De una vez digo, este video va a ser diferente. Como parte de introducción a este video, les cuento que el propósito de hoy, de lo que voy a contar hoy, es darle una respuesta a un conflicto interno que tengo por ahora o que ha estado presente en mi vida durante un tiempo últimamente y he estado haciendo todo lo posible por sobrellevarlo. Y estoy segura que más de alguno o alguna persona aparte de mí le ha pasado. Y también pues para ver desde una perspectiva diferente a eso que a veces no le encontramos una razón, que es esto llamado vida. De verdad, solo me gustaría compartir esto. Y está bien si alguien tiene una idea diferente y pues claro, el contenido que las personas dan es justamente para que el consumidor tome lo que necesita de ello y lo moldee a su perspectiva o cosas por el estilo. Entonces, siendo así, antes de empezar, me gustaría también mencionar que seguramente lo que voy a contar, no seguramente, es algo muy personal para mí, entonces también pido discreción, pues estaré contando como que cosas que no le cuento a muchas personas. Entonces, sí, les pido respeto y discreción. Entonces, sí, a resumidas cuentas, primero les voy a contar un poco de contexto de lo que ha pasado en mi vida y lo que va del año. Después, la problemática que saqué a partir de esto que me pasó en mi vida y la idea que salió a flote con la que he podido sobrellevar todo eso que he estado viviendo y que pues sí se convirtió en algo pesado para mí en muchos aspectos. Espero de verdad les guste el video. Quiero que sepan que personalmente a mí me encanta dar consejos, compartir mis enseñanzas o mis aprendizajes de la vida en general. Entonces creo que es la primera vez que lo hago. Entonces pues siendo así, espero que les guste, que disfruten el video. Ojalá se puedan sentir identificados, pero más allá de sentirse identificados, sientan que así como yo encontré una respuesta a toda esta problemática, ustedes también encuentren algo que los ayude en cualquier área de su vida. No es algo específicamente que tenga que ver con lo mío. Les voy a empezar a contar el contexto de todo esto, que pues es la primera parte, para después llegar a la problemática, que es la segunda parte, o sea, lo que me afectó últimamente en mi vida, y finalmente la respuesta que le encontré a todo esto, ¿ok? Entonces, resulta que como yo les mencioné cuando inicié con Eterno Hollywoodland, estaba estudiando la prepa y estaba atrasada un año, o sea, había reprobado un semestre, entonces me esperé un año y así, o sea, ajá. Y dos de mis grandes pasiones, pues, en mi vida es estar aquí en Flamina, absorbiendo todo lo que puedo del cine para alimentar mi conocimiento respecto al tema y también la escritura. O sea, hacer historias, redactar un podcast, hacer mis, de verdad, muy grandes intentos de hacer un guión, etc. O sea, esas dos últimas cosas son mis no negociables. Es algo que yo nunca dejaría porque me han servido, son parte de mi esencia y por ellos me he sentido muy feliz. Entonces, sin embargo, al iniciar el último semestre, o sea, este año, terminé con un vínculo con una persona con la que literal estaba tan acostumbrada a estar. O sea, era como de las primeras personas que yo consideraba dentro de mi círculo social y de repente ese vínculo se había roto, se había terminado, lo habíamos cortado. Yo sabía que esa relación de amistad estaba restándome en vez de sumarme algo a mi vida, pero decidí terminar con ello por el bien, no de todos, sino principalmente de mí, porque me estaba robando mucha paz. Aún así, esto para mí fue a inicios de clases, en febrero de este año, pues fue algo muy difícil para mí y tenía que convivir con esta persona todos los días y pues esa persona ya tenía su nuevo estilo de vida, ya empezaba como que una nueva etapa donde yo no estaba.
mientras literal yo me estaba hundiendo y me sentía muy sola en cada clase, en el recreo, etc. A esto se le sumó el hecho de que me dio un tipo de burnout o algo por el estilo, pues inicié con todas las ganas el semestre. O sea, los primeros días yo estaba dispuesta a mejorar porque yo estaba considerada para ese entonces como una alumna irregular y de verdad era yo muy responsable. O sea, entonces estaba dispuesta a terminar con ese rollo. Sin embargo, de repente y coincidiendo con esa ruptura de amistad, por así decirlo, yo tuve un bajón y fui ya mucho peor alumna de lo que ya era. O sea, yo era la típica niña que se saltaba las clases, que por obra y gracia de Dios apenas podía pasar algunas materias y se la pasaba platicando con quien fuera. O sea, se la pasaba platicando hasta con la persona que acababa de conocer. Esto obviamente ya me hacía pensar, yo definitivamente que no quería estudiar en la universidad. Yo estaba como que ya mentalizada, estaba convencida de que a mí no me gustaba estudiar, que yo no era para eso y pues nada, o sea, yo no quería estudiar en la universidad. Entonces pues hasta aquí yo era ya peor alumna de lo que ya era, porque digo, o sea, los primeros días, las primeras semanas era así como de que participativa yo, hacía todas mis tareas, hasta una que otro compañero me decía, no, es que tú eres inteligente, ¿verdad? O sea, cosas así. Pero me dio el bajón, terminó toda esa buena racha, terminé siendo peor y ya no tenía esa amistad. Y a esto se le sumó también el hecho de que dejé de ponerle empeño a las dos principales cosas para las cuales literal yo me sentía bien, para las cuales ya nadie podía decirme, hey, estás fallando, o no eres buena, o debes de recuperar en el siguiente parcial. Y pues ciertamente estas dos cosas, o sea, el cine y la escritura, eran como un tipo de mecanismo de defensa para mí, o que me hacían sentir que de verdad yo tenía dotes o talentos por explotar en la vida, pero las estaba dejando de lado. Asimismo, a lo largo del semestre, comencé a centrarme tanto en una materia solo para buscar la aprobación del docente, más allá de probar. Entonces el proyecto de dicha materia me absorbió bastante, que literal yo me la pasé llorando muchos días por el estrés, que si el docente me decía, es que no hiciste esto bien, o así, ya nomás con ver al docente yo ya me ponía casi a llorar. Entonces fue una combinación del estrés y esa ruptura de mi amistad que sirvieron para que yo dejara de lado mis intereses, esas cosas para las cuales yo me desvivía casi, que repito, era el cine y la escritura. Era como que yo me estaba abandonando porque me sentía mal. O sea, a inicios del semestre la razón por la que me sentía mal es que fue como que me llegó el burnout y que dejé esa amistad. O sea, que corté, obviamente por lo sano, pero lo corté. Y aunque fue una decisión, se tornó difícil porque el cambio, salir como de tu zona de confort es difícil. Entonces era eso, la materia, que estaba dejando de lado mis intereses y fue un poco difícil para mí. Pero así como estos aspectos que engloran a todo ese lado negativo que pasé en el semestre, reconozco que también, obviamente, ese lapso de tiempo tuvo su lado positivo. Pues el semestre estuvo lleno de ocio, de conocer a nuevas amistades más sanas, aprendí a poner límites, a cultivar, pues vuelvo a repetir, relaciones más sanas y trabajar poco a poco más en mí misma. Y puedo decir que por ese lado fue el mejor semestre que pasé en toda mi vida estudiantil. Pero hasta allí, hasta que terminó el semestre, algo pasó. O sea, terminando una etapa, empezó otra etapa o empezó la problemática. Es a lo que va la segunda parte del video. Es decir, logro aprobar esa dichosa materia, logro graduarme, o al menos que me entregaran el papel representativo que dan en las ceremonias de graduación, ¿no? Puesto que ya sabemos que por el certificado sabemos que pues son una inmensidad de detallitos con los cuales concluir para que te entreguen ese documento. Pero bueno, estando ya esto o pasando ya esa etapa de la graduación y de la fiesta y de la entrega de papeles y todo eso, termina y bueno, ¿ahora qué? ¿Qué se supone que debía hacer yo? ¿Qué seguía en mi vida?
Es decir, los primeros 18 años de tu vida en general, tus días ya están como prediseñados. O sea, ya sabes que debes ir a la escuela, debes tener amigos, salir a un sinfín de fiestas y disfrutar, que porque luego no habrá tiempo. La gente literalmente está allí para decirte qué debes de hacer, pero nunca te cuentan sobre qué sigue después de que concluyes tus estudios, sea prepa o universidad. O tampoco se molestan en darte la receta secreta para dejar de tener miedo a dar el primer paso en esta nueva etapa. Y lo peor de todo es que había perdido completamente el hilo a las cosas que tanto me gustaban, o sea, el cine y la escritura. Me sentía completamente en blanco porque yo no sabía qué iba a hacer ya después, no tenía como que realmente algo específico para hacer. Y yo decía, pues ok, voy a seguir el hilo así como de voy a empezar a trabajar y todas esas cosas, pero a la vez sentía miedo. Y repito, esa parte, porque pues todos tenemos algo en nuestra vida que nos motiva o que nos ayuda como a mantener un equilibrio, pues en todos los aspectos que conforman tu vida. Y pues digo, había perdido el hilo en esos dos intereses. Si antes, digamos, yo veía una película de 2 horas y media así de corrido, pues porque tampoco no era de ver muchas películas todos los días, pero, o sea, si podía ver esa película de 2 horas y media así de corrido, ver una película de 1 hora y 20, que todos sabemos, que los que nos gusta el cine sabemos que es una película, o sería una película muy corta, de muy corta duración. Para mí ver una película de 1 hora 20 ya era una tortura. O sea, me costaba volver a la rutina que había dejado de lado, más que nada, no solo por la prepa, sino por una materia. O sea, ya no podía ni siquiera poner un guión a un texto refiriéndome a la escritura, y me da un montón de vergüenza publicar algo en la página de Flamina de Instagram por el miedo a que no fuera tan relevante para los seguidores, o que no tuviera nada que ver, o que sí, cosas así. Eran típicas cosas que me generaban inseguridad. Y pues debo confesar que respecto a eso, hubo un post que tardé más de 2 meses en sacarlo porque me pesaba bastante volver a todo ese rollo. O sea, me pesaba de que poner un dedo en el teclado o darle un clic a mi celular para entrar a Canva y hacer un diseño para un post era una tortura completamente. Sentí que había perdido todo el hilo y me pesaba bastante. Entonces digo, ya termina el semestre, es así como de que ya no me importa tanto, ya había como que sanado ese duelo de haber terminado con esa amistad, ya tengo otras amistades y ya se había terminado como que esos problemas para que ya iniciaran otros. O sea, como que unos problemas se salieron y otros entraron. ¿Qué era eso? Ese vacío de decir, ¿qué voy a hacer? Y digamos, ok, en lo que pienso que voy a hacer tan siquiera voy a dedicarme a lo que me gusta, ¿no? La escritura, el cine, etcétera. Pero hasta eso se me hacía pesado. Y bueno, hasta aquí queda claro. Bueno, espero haberme explicado hasta aquí, ¿no? Y aparte, yo ya tenía pensado no estudiar, pero a mí me encanta la psicología. O sea, desde hace muchísimo tiempo yo soy de las personas que siguen Instagram a cuentas de psicología, consume mucho contenido de psicología, hace journal, escucha podcast, trata de poner en práctica todos los aprendizajes respecto a la psicología. O sea, yo trato o he sido de esas típicas personas que hacen todo eso. Entonces, como a mí me encanta la psicología, yo quería dedicarme a algo respecto a eso, pero a la vez yo tenía miedo de estudiar. ¿Por qué? Ahora les puedo decir con toda la seguridad del mundo que yo tenía miedo de estudiar, o que decía no voy a estudiar, porque esa respuesta que yo daba era base a esa inseguridad o a esa idea que yo había formado en mí durante la prepa, y no solo durante la prepa, sino durante la secundaria y más años, que yo misma veía, era una mala estudiante. Y todos me decían, es que eres mal estudiante. Entonces yo decía, ¿cómo le voy a hacer? O sea, ya ahorita, para entrar a la universidad o ya terminando la prepa, pues yo decía, ¿cómo le voy a hacer
si yo hago un podcast sobre salud emocional o algo sobre psicología, ¿cómo me podrá tomar en serio la gente si quizá no tengo fundamentos buenos o no tengo fundamentos basados en la ciencia o otras cosas? Vale, quizá puedo estudiar, pero para eso tengo, o sea, digamos que, estudio, ¿no? Ya, estudio la carrera. Pero para eso tengo que cumplir con todos los detalles de la prepa para que me den el certificado y así entrar a la universidad. Entonces, ya con todo este pensamiento que acabo de mencionar, yo con tan solo eso, yo me ponía a llorar horas porque si no me sentía capaz ni para mí, mis cosas de ocio, no me sentía tampoco ni capaz para terminar lo de la prepa, porque no tenía fuerzas, me sentía sin fuerzas. De decir, no tengo una brújula para saber a dónde me dirijo, qué voy a hacer. Y digamos, me voy a poner a trabajar, pero yo también me decía a la vez, no quiero hacer lo que todos, o sea, no me quiero adherir a los estándares o todo lo que la gente o la sociedad impone como opción para todas esas personas que dicen, voy a seguir en mi zona de confort, voy a abandonar inconsciente o conscientemente lo que yo alguna vez soñé, ya sea de niño o de adolescente. Y bueno, o sea, yo no quería eso, yo no quería estar como que viviendo una vida que no sintiera que fuera mía. Pero tampoco no tenía motivación para hacer algo diferente. Entonces, ante todo esto, y yo misma me puse en el chip así de que una cosa es saber y que te hayan metido a la cabeza hasta tú creértela y hacer como que hacer alimentar esa idea de que eres una alumna irregular en una carrera que en realidad no te gusta, como en este caso fue la contabilidad en la prepa. Y otra cosa muy diferente que era o es algo que hasta ahorita yo nunca había o nunca he experimentado en mi vida, que es investigar y estudiar lo que me gusta. Y no es que quiera echarme las flores, pero pensé, el mundo se perdería de una buena psicóloga si sigo en mi zona de confort y no me pongo las pilas y digo, es que todos me dicen y yo me creo que soy una alumna irregular, no voy a estudiar, ¿para qué? No, o sea, dije, me voy a poner las pilas, voy a tratar de hacer esto, porque, digamos, malo sería como que querer estudiar nada más por tener el título, porque así lo dice la gente. No, yo no lo veo así. Yo ahora lo veo así como de que voy a estudiar la carrera que quiero estudiar porque me gusta esta carrera, no porque alguien más me lo diga. Y es como me doy cuenta que inconscientemente abandonando esa idea o ese sueño por miedo a decir es que no voy a poder, y me estaba comprando esa idea hasta que cambiaron las ideas, cambiaron las ideologías, y es algo en lo que estoy tratando de hacer. Entonces, digamos que era un problema menos. Pero, sin embargo, yo seguía sin motivación. O sea, ya más o menos como que sentía la brújula en mi mano de decir, ya voy a estudiar, ya como que me estoy quitando de la mente esa idea negativa o esa barrera que yo misma puse de decir, es que no, yo soy una mala estudiante y así siempre va a ser. O sea, ya me había quitado todo eso, ya lo había derrumbado, ¿no? Pero seguía sin motivación. Mi presente en ese entonces carecía de una motivación para seguir adelante. Y o sea, esta falta de motivación hizo que yo literalmente me pasara semanas procrastinando, porque pues ya tenía como que algo ya más claro para mi futuro. Sin embargo, en mi presente todavía no ponía acción. Todavía me sentía sin motivación y hasta, por decirlo, me sentía como sin fuerzas. Hasta que una mañana me levanté y me dije, entiendo tu cansancio, pero ¿por qué te está costando? ¿Por qué me está costando hacer lo que antes me gustaba y se me daba tan fácil? Y ese mismo día, yo misma, no sé de dónde, reuní fuerzas y me dediqué a escribir, planear y visualizar mi futuro. Bueno, si mal no recuerdo, fue mi futuro como a corto plazo, pero en ese momento
ya tenía todo más claro y de repente las energías llegaron. O sea, toda esa semana, que fue la primera semana de septiembre, estuve volviendo a mi rutina, definitivamente gustosa, hasta que otra vez lo más temido sucedió. Siento un vacío. Siento un vacío de no, ya no tanto de no saber, sino de lo que, o sea, de no saber qué voy a hacer con mi vida, sino un vacío, aun cuando ya tenía un plan a futuro y me estaba dedicando otra vez a lo que me gustaba. A pesar de todo eso, empecé a sentir un vacío, pero ya no era por eso, ya era por otra cosa. Creo que hasta aquí me esté dando a entender o a explicar como que todo. O sea, literal me estoy agarrando a contar el chisme desde inicios de año hasta ahorita, ¿saben? O sea, hasta ahorita, hasta septiembre. Que primero fue la amistad, la materia, después fue la graduación, qué voy a hacer ahora. Bueno, ya era como que voy a estudiar en la universidad. Ahora sigue volver como a la rutina, pero ya sentía un vacío. Y es aquí donde, repito, ya da forma todo el propósito de este video y es donde encontré una respuesta y es la respuesta que les quiero compartir. Tal vez estoy dando a entender que tengo depresión o alguna otra cosa y pues obviamente les dejo como recordatorio que nada sustituye realmente la terapia, o sea, los psicólogos, pero pues no está mal hacer algo por ti, por tus propios medios, mientras no puedas ir al psicólogo, o sea, por una u otra cosa. En fin, aquí va. Siempre yo le he tenido miedo a la muerte. Sin embargo, con este tipo de crisis existencial que empecé a experimentar con mi salida de la preparatoria, yo pensaba, no quiero irme de este mundo sin haber hecho lo que yo quería, que se me vaya el tiempo y de repente ya esté vieja y muera. Sobre todo me pegó más cuando cumplí los 19 en agosto y dije, o sea, este es el último año en el que tengo una edad con el 1 al principio. O sea, literal eso me llenó de miedo y me hizo ver la vida como algo que ya no tiene vuelta atrás. O sea, el tiempo no se repite. Y yo escuchaba, por ejemplo, las pláticas de mi mamá, de las típicas señoras con sus amigas que dicen, no, es que cuando estás joven tienes que aprovechar y esto y esto y esto. Y dicen, no, es que ahora ya tengo canas o tengo esto, tengo el otro o aquello. Y uno debe de hacer tal cosa cuando está joven. Y así, cositas así, ya no los veía así como simples chismes de señoras. Ya los veía así como que algo que ya me daba miedo de decir, un día yo voy a llegar a esa edad y voy a sentir lo mismo. O sea, me daba miedo, ¿saben? Me daba miedo decir que el tiempo se me estaba corriendo de las manos. Y lo peor de todo es que hubo un punto en ciertos días que yo volví a verle carencia de sentido a la vida. Era tipo de que, ok, tienes el trabajo, la casa y la familia de tus sueños y luego, o sea, haces esto y luego tienes hijos y luego todo eso se va a quedar aquí en este mundo. Uno es el que se va sin absolutamente nada, diría la canción. O sea, yo llegué a ese punto y de verdad cuando me siento mal, no importa cuánto, no importa cuál sea el problema, siempre yo logro ver como la solución o la luz al final del túnel, pero para ese entonces me sentía súper mal. Ante todo eso, ante toda esa problemática que yo sentía con lo de la vida y todo, se me viene a la mente el primer o el principal aprendizaje que tuve con la película Babylon. Sabemos que en sí la trama de esta película se basa en los cambios que sufre la industria del cine cuando llegan las películas sonoras, o sea, cuando llega el cine sonoro. Entonces, yo con el final de la película y más con lo poco o lo suficiente que sabía sobre la etapa de la historia del cine y de esa etapa que se retrata en la película, quedé en la conclusión absoluta que fue un cambio muy difícil para muchas personas que estuvieron como que relacionadas con el cine, con ese ambiente. Y yo siento que principalmente los que más sufrieron fueron los actores. El primer ejemplo que se me viene a la mente, y eso sin recordar mucho
al respecto, la persona que se me viene a la mente primero es Buster Keaton. Y obviamente muchos más actores que tenían su método de actuación, obviamente, ¿no?, basado en su lenguaje corporal, en lo que hacían en la escena. Entonces, llega el cine sonoro, y cuando algo es novedoso y se presenta en la sociedad, es difícil que se mantenga interés en lo que acaba de ser reemplazado en lo viejo. Y fue de esa manera en cómo se dio todo. Sí, como algunos intentaron recuperar y les funcionó, tal como Charles Chaplin y Gary Cooper, hubo otros tantos que no lograron mantener un equilibrio y no pudieron seguir aportando en el cine. Y lamentablemente hay muchos ejemplos, pero voy a comentar principalmente 3 ejemplos que a mí me llegaron demasiado. El caso es de James Murray, que fue un actor que obtuvo éxito con el clásico de cine mudo The Crowd de 1928. Sin embargo, este actor comenzó con un problema con la bebida que no hizo más que incrementar hasta tal punto que afectó su carrera actoral. Pero no solamente eso, sino también que la iniciada era del cine sonoro le afectó. Entonces, este actor pasó de tener papeles principales o de ser parte de una película que fue todo un éxito en su momento, a muy apenas tener papeles terciarios o muy pequeños en alguna que otra película. En 1933 logró tener un pequeño papel en Babyface, protagonizada por Barbara Stanwyck, y su única escena la comparte con la protagonista y él interpretando a un guardafrenos en un tren de carga, donde finalmente la protagonista lo seduce para evitar que la despida de allí o que la corra de allí. Esta única escena, la única escena donde él aparece, la cortaron en la versión estrenada porque era muy atrevido el hecho de que se mostrara que la protagonista estaba seduciendo al personaje. Entonces, hasta aquí ustedes imagínense el hecho de que aporten algo, aunque sea muy pequeño, a una obra para que ese aporte suyo lo corten o que sea eliminado. Tristemente, su adicción lo llevó a no encontrar trabajo y después encontrarse en una situación de calle hasta que finalmente se suicidó al saltar desde un muelle al río Hudson en Nueva York el 11 de julio de 1936. También está el actor Lou Tellegen, que era un actor de origen neerlandés cuya carrera actoral estuvo activa en el teatro desde 1903 y en el cine desde 1910. Su debut fue en Ámsterdam y fue ganando una buena reputación hasta ser invitado a actuar en París y posteriormente en Estados Unidos y Londres. En la Navidad de 1929, él sufrió graves quemaduras en la cara cuando se quedó dormido mientras fumaba, dando como resultado a someterse a una extensa cirugía plástica. Y después, a inicios de los años 30, su popularidad como actor disminuyó y tuvo problemas para encontrar papeles. Asimismo, se le diagnosticó cáncer y se declaró en quiebra. Y para 1934, él se encerró en un baño y se apuñaló 7 veces en el corazón con unas tijeras de coser. Algunos relatos apuntan que al momento de su suicidio, él estaba rodeado de recortes de periódicos sobre su carrera. Su muerte fue el 29 de octubre de 1934, repito. Sus restos fueron esparcidos en el mar. Como último caso está el de John Bowers, que fue un actor de teatro y cine, cuya carrera comenzó en 1914 y en menos de 5 años su fama incrementó a tal punto de considerarse uno de los más populares, siempre elegido en los papeles principales y muchas veces compartiendo crédito con su esposa, la también actriz Marguerite Delamotte. Sin embargo, tras la llegada del cine sonoro, su carrera literalmente colapsó.
Así, el 17 de noviembre de 1936, se enteró que su antiguo amigo Henry Haraway estaba frente a la costa de Santa Catalina dirigiendo su próxima película, Fools at Sea, a lo que él alquiló un balandro y navegó hasta la isla, con la esperanza de que su amigo le concediera un papel, solo para descubrir que no tenía oportunidad alguna en ese proyecto. Bowers nunca volvió a la costa. Su cuerpo fue encontrado en la playa de Santa Mónica, California, y su vida y particularmente su final, o sea, su suicidio, fueron inspiración para el personaje de Norman Maine en la película de 1937 A Star is Born. Hasta aquí están esos 3 casos de esos 3 actores. Yo particularmente, soy de las personas que consume cine clásico, pero no estoy acostumbrada a ver cine mudo. Entonces estos 3 actores yo no los conocía. Solamente ubiqué primero a James Murray por Babyface, por la película de Babyface. Y bueno, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver todo esto con todo el contexto que se dio en el principio del video? Que lo que acabo de compartir de mi vida tuvo que ver sí o sí con la pregunta existencial. ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué sirvo? ¿Cuál es mi rol? ¿Qué tipo de repercusión se supone que va a tener lo que haga o lo que no haga en este mundo? Y el pensamiento que surgió acerca de mi impresión de Babylon y de saber el impacto que tuvo el cine sonoro en muchos actores me sirvió a tomarle sentido a las cosas y a ese tipo de preguntas. Ya no recuerdo cómo iba la frase en la película, pero era más o menos como de que daba a entender que cada vez que alguien viera una película tuya, tú vas a revivir. Y es cierto. Y no solamente se trata de las películas, se trata de una novela que tú escribas, la música que tú compongas, de todo eso que tenga que ver con el arte, hasta del árbol que tú hayas plantado. O sea, cuando alguien pase por el árbol que tú hayas plantado, esa persona se va a preguntar, ¿quién trajo las raíces de este árbol para que creciera? Y tú vas a revivir, aunque no sepan tu nombre y aunque ya no estés en este mundo físicamente. Todo lo que tenemos ahora en este mundo se compone del legado que ha dejado hasta la persona más introducida en el anonimato, así como la más famosa. El paso del ser humano en este mundo no es en vano. Y yo por mucho tiempo tuve presente que una de las razones por la que existimos es porque ayudamos a contribuir en la evolución del mundo. O sea, pase lo que pase, todo lo que hagas va a quedar marcado aquí en este mundo. Puedes pensar, y quizá estos actores pensaron que con sus carreras actorales, por ejemplo, quedarían en el olvido ante lo que en aquel entonces era toda una novedad y que esa novedad pisotearía sus trabajos para siempre. Pero no. Ahora sus legados son clásicos del cine mudo, y aquí viene algo importante y algo que me cambió súper cañón la mentalidad de esa noche. Ahora sus legados son clásicos del cine mudo, y todos sabemos que el cine mudo es algo que a toda costa muchísima gente en el mundo ha tratado de conservar y de preservar. Pues recordemos que el 80% de las películas mudas se consideran actualmente películas perdidas. O sea, con películas perdidas son películas que ya no existen en ningún formato y que pueden existir apenas fotos de ellas o una que otra escena, pero no se van a poder ver nunca completas. Entonces, esas películas son importantes para nosotros, las valoramos, son importantes para mucha gente que quizá ha dedicado mucha parte de su vida al cine. Esto nos da a entender en general y a personas como yo que sienten que pierden su brújula en su vida o que quizá sientan que no tenga sentido nada de lo que uno hace o de sus propias obras. El siguiente aprendizaje. La vida implica hechos, tus acciones. Aunque no te des cuenta de lo que estás haciendo o del impacto que tienes, y que tampoco no te des cuenta que habrá una persona que valorará en el futuro lo que hiciste
Y justo ahora yo estoy aportando algo al mundo y tú que me estás escuchando también. Puede que quizá durante la preparatoria yo era una alumna irregular e irresponsable y tampoco me estaba dedicando a lo que yo quería. Pero en cambio estaba creando lo que ahora son recuerdos increíbles con mis amigos. Ahora me siento perdida porque no estoy estudiando. Siento que me estanco por ahora. Pero quizá este tiempo de introspección es lo que necesito y lo que mucha gente necesita en algún momento de su vida para darle paso a nuevas etapas, saber lo que uno quiere, hacia dónde uno se quiere guiar. Entonces, esto y más cosas me dan a entender que la vida te recompensa. O sea, tú puede que estés dejando de lado algo, sea momentáneo, o sea, para siempre, pero la vida te va a recompensar con algo, porque de eso se trata, de que la vida te dé regalos como compensación a otras que pierdes. La vida es breve, pero eso no significa que tengas que vivir la prisa y bajo la presión de las comparaciones de lo que hacen los demás, porque entonces estarías perdiendo el sentido que tiene la vida, el sentir cada día, el estar presente cada día. Personas como James Murray, Lou Tellegen o John Bowers y todas las personas que han dado paso por este mundo han hecho de lo que es ahora el mundo. Todos somos piezas de un rompecabezas inigualables o irreemplazables, con propósitos inigualables e irreemplazables. Y sobre todo, lo que uno aporte siempre va a ser importante, sea reconocido desde un principio o muchos años o siglos después. Y lo que hagas con tu tiempo y lo que pase o no pase dentro de él es necesario, porque así como lo mencioné, la vida es tan increíble que te recompensa. Ningún día pasa en vano, ni con tu tiempo en esta vida, ni con tus aportaciones. Pues nada, fue mucho contexto y fue tal vez un corto consejo o aprendizaje, pero yo sé que tal vez haya alguien que haya estado de acuerdo o se identifique con esta problemática, esta crisis existencial, y por eso yo me decidí a no quedarme callada, o sea, hacer completamente este episodio para compartir como que mi idea, mi respuesta a esta etapa que quizá es después de todo tan natural y tan necesaria en nuestras vidas, sin importar el tiempo en el que ocurra. De verdad, si han llegado hasta aquí, se los agradezco, porque de verdad sentía que no debía de quedarme con esta idea guardada en la mente o con este aprendizaje yo sola. Espero que se encuentren muy bien. Me encantaría de verdad saber lo que opinan o su idea respecto a este tema. De verdad y de nuevo, muchísimas gracias y nos vemos en otra edición de Eterno Hollywoodland.